Aleluya. Yo quiero que le dejes a tu hermano que está a tu lado una palabra de bendición en esta mañana. No simplemente le digas Dios te bendiga. Yo quiero que le dejes una palabra de bendición. Amén. A la persona que está a tu lado en esta mañana. Vamos a ver. Vamos a ver si hacen la tarea. A ver. Listo. Por acá. Aquí. Allá. Los hermanitos. La tarima me da miedo. De pronto aterrizo allá abajo. Listo. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Capítulo 10. Verso 25. Hebreos capítulo 10. Versículo 25. Aleluya. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Leemos nuevamente, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y aún más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día piensa usted que está hablando aquí la palabra? Amén. ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál día se acerca? El juicio, la venida del Señor. ¿Qué dice por acá? ¿Qué día se acerca? La venida del Señor Jesucristo. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cree usted que la venida del Señor está cerca? ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? A ver. Y más cerca todavía de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. El escritor de este pasaje dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Y aún más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. En este momento, cuando la palabra, este pasaje fue escrito, cuando fue enviada la carta, el pueblo de Dios estaba pasando por un mal momento. El pueblo estaba siendo perseguido. Muchos de los discípulos habían muerto, habían perecido en medio de la persecución. Y esa persecución había hecho que muchos se ausentaran de las sinagogas, que muchos se ausentaran de los templos. Amén. Que muchos se dejaran de reunir aún en las casas. Pero aquí la palabra nos exhorta en esta mañana y nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ellos estaban pasando por un momento de persecución, pero aún así el escritor de esta palabra dice: no se dejen de congregar. Ni la persecución, aleluya, era un argumento suficiente para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Jesucristo dejara de congregarse. Amén. Por eso Él los exhorta a través de esta palabra. Hoy en día nosotros tenemos muchas comodidades en medio de nuestros hogares. ¿Cuántos tienen internet? ¿Cuántos tienen TV cable? ¿Cuántos tienen radio, televisión? Están bendecidos, ¿verdad? Aleluya. Pero esa comodidad que muchos tienen en medio de sus casas, amén, puede ser de bendición, pero también puede ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque esa comodidad ha hecho que muchos se ausenten del templo, de la iglesia que Dios ha preparado para reinar en ese lugar. ¿Cómo así? Hoy por hoy vemos personas que se congregan como en la iglesia católica, solamente una sola vez a la semana. Solamente los domingos como los católicos.
¿Por qué? No, pastora, yo no me estoy alejando de Dios porque yo pongo Radio Minuto y escucho la prédica. Yo pongo enlace y veo una prédica. Yo pongo la grabadora y escucho un mensaje. Pero la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. No importa si tienes TV cable, no importa si tienes radio, no importa si tienes internet. El lugar que Dios escogió para glorificar su nombre se llama la iglesia. No tu casa, ni TV cable, ni internet. Dios quiere, aleluya, hermano, y esto no es, la palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que hay en la Biblia fue inspirado por Dios. Y dice la palabra, y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 5 es inspirado ¿por quién? Por Dios. Y es un mandamiento. Esto no es si usted tiene, si usted puede, es un mandamiento. Dice la palabra, no te dejes de congregar. ¿Para qué es el internet? ¿Para qué es la radio? ¿Para qué es la televisión? Para reforzar lo que usted recibe aquí en el templo. Amén. Pero no, aleluya, no deje de venir al templo por la comodidad que usted tenga allí en su casa. Porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es contado como pecado. ¿Congregarse es bueno o es malo? ¿Cuántos creen que congregarse es bueno? A ver. Y acá de este lado. Dice la palabra en el Salmo 133:1. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea que congregarse es bueno, congregarse es delicioso. Aunque haya calor, aleluya. Es bueno y es delicioso. O sea que si congregarse es bueno, y dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si congregarse es bueno, y la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y yo sé que el miércoles hay servicio en este lugar y yo puedo venir. El cuento es, hay hermanos que no pueden asistir a todos los servicios por su empleo, ¿verdad? Pero hay hermanos que sí pueden venir y se quedan en la casa. ¿Por qué? Porque no conocen la bendición que es el congregarse fielmente en un lugar, en una congregación. Amén. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No en vano cuando usted se encuentra a una persona que usted conoce aquí en la iglesia, ¿cómo le dice usted? ¿Cuál es el saludo que usted le da a una persona que se congrega aquí juntamente con usted, que se lo encuentra en la calle? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Hermano. Hermano, Dios le bendiga. ¿Y por qué le dice hermano? ¿Por qué le dice hermano si él no es hijo ni de su mamá ni de su papá? Porque somos hijos de un mismo Padre. Amén. Que es nuestro Padre Celestial. Porque por nuestras venas corre la misma sangre que es la sangre del Cordero. Usted no le dice a su hermano, aleluya. No le dice a la persona que está a su lado, no le dice hermano por no dejar. Usted le dice hermano porque somos hijos de un mismo Padre. Porque somos lavados y redimidos por la misma sangre.
Amén. Y entonces, como somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, debemos reunirnos en un lugar. ¿Cuáles son las ventajas de congregarnos? Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes que el Señor había llamado a Elías. Ya Elías sabía que muy pronto iba a ser levantado, aleluya, con el Padre. Pero antes de ser levantado, allí al lado de él había un varón que se llamaba Eliseo. Y Eliseo sabía, como profeta que era, que muy pronto Elías iba a ser quitado de su lugar. Aleluya, pero Eliseo sabía que no podía perder la oportunidad de estar al lado de Elías en ese momento del rapto. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo se pegó allí a Elías como un chicle. De tal manera que dice la palabra que Elías fue con Eliseo a Gilgal. Y estando allí en Gilgal, le dice Eliseo, Eliseo, quédate aquí, porque Dios me dijo que me fuera a Betel. Pero Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, aleluya, que no te dejaré. Mire, en medio de la congregación hay dos clases de personas. Gente que viene a la iglesia porque le gusta la iglesia, porque saben que Jesucristo es el Señor, porque simpatizan con las cosas de Dios. Pero hay un segundo grupo y es al que yo quiero dirigirme en esta mañana. Hay otra clase de personas en medio de la iglesia que no vienen a este lugar a perder el tiempo. Vienen a este lugar con un propósito de Dios. Ellos vienen, aleluya, a buscar crecimiento, a nutrirse para poder desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. A ese segundo grupo me quiero dirigir en esta mañana. Eliseo sabía lo que quería. ¿Qué era lo que quería Eliseo? Eliseo no estaba con Elías simplemente por perder el tiempo, o no estaba con Elías porque no tenía más nadie con quien estar. Eliseo sabía lo que quería. Te digo en esta mañana, ¿sabes tú por qué estás sentado en esa silla en esta mañana? ¿O estás aquí aguantando calor por no dejar? ¿Estás aquí porque no tienes más nada más otro lugar donde estar? Eliseo sabía lo que quería. Y Eliseo quería la doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y dice que Elías, el primer lugar donde llegó se llamaba Gilgal. Escuche. Y Gilgal significa oprobio. Diga conmigo, oprobio. ¿Qué es el oprobio? Oprobio es el primer lugar donde llega un cristiano. Aquellos que están comenzando en el Señor. Yo quiero decirle que cuando usted inicia su caminar con el Señor, no todo va a ser color de rosa. Amén. No todo, aleluya, le van a aplaudir la decisión que usted ha tomado. Cuando usted comienza a caminar con el Señor, aquellos que en el mundo eran sus amigos, se convierten ahora en sus enemigos. Son los primeros que lo señalan, son los primeros que se ríen de ti, son los primeros que te critican y te dicen, y antes, y eso que era, antes era. Usted le va a decir, eso era antes. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Lo primero que tiene que pasar un cristiano se llama oprobio.
todo cristiano tiene que llegar a Gilgal, al señalamiento. Y la gente que antes te aplaudía y te festejaba la borrachera, ahora que estás caminando con el Señor, te van a criticar, te van a ridiculizar. Aleluya. Pero a Eliseo no le importó que le señalaran. Se levantaron los hijos de los profetas y le dijeron: oye, Eliseo, ¿no sabes que muy pronto te quitarán a tu señor de ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé. Callad. Oprobio. Hay muchos cristianos que están pasando por el oprobio, por el problema, por el señalamiento, por el vituperio. Pero el problema, el señalamiento y el vituperio te tiene que llevar a un lugar. Eliseo no se quedó en Gilgal. Eliseo fue con Elías a otro segundo lugar que se llamaba ¿cómo? Betel. Betel quiere decir, ¿qué quiere decir Betel? Váyase a Segunda de Reyes, capítulo 2. Betel quiere decir casa de Dios. Hay mucha gente que está pasando por la dificultad y está pasando por el oprobio. Yo sé que aquí hay mucha gente que está comenzando en el Señor. Y yo quiero decirte, no importa que se levante quien se levante. No importa que te señale quien te quiera señalar. La opinión que verdaderamente cuenta es la opinión de Dios. No la opinión de los que te rodean. No la opinión de los hombres. La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Eliseo llegó a Gilgal, pero no se quedó en Gilgal. Hay mucha gente que en Gilgal tira la toalla y no soportan el señalamiento. Y antes llegaban a su casa todos borrachos, enmaicenados, hediondos a todos. Y ahora no soportan el señalamiento. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Soporta el señalamiento. Porque aquellos que hoy te señalan, aquellos que hoy se burlan de ti, muy pronto verán lo que Dios va a hacer contigo. Y muy pronto te dirán: yo quiero ir a donde tú vas. Aleluya. Gilgal, oprobio, señalamiento, vituperio, persecución. Pero no se quedaron en Gilgal. Dice la palabra que Elías llegó a Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Betel significa casa de Dios. Ellos no se quedaron en Gilgal. Ellos fueron a Betel. En medio de la dificultad te tiene que llevar a Betel. Te tiene que llevar al templo a buscar, aleluya. Mire, si usted me va a buscar a mí, ¿dónde tiene que irme a buscar? No, yo quiero hablar con la pastora, pero es que en la iglesia no se puede. ¿Dónde me tiene que ir a buscar? A mi casa. ¿Por qué? Porque yo vivo allí. Si usted quiere buscar de Dios, si usted quiere, aleluya, una respuesta de Dios, ¿dónde tiene que ir a buscar esa respuesta? En la casa de Dios. Porque es aquí donde usted va a encontrar la respuesta que está esperando. No es, aleluya, es donde la suegra, no es donde el vecino, es en Betel, la casa de Dios. Eliseo llegó con Elías a Betel. ¿Qué pasa en Betel? ¿Por qué el enemigo muchas veces no quiere que usted venga a la iglesia? Un cristiano que no se congrega fielmente es un cristiano débil. Porque es aquí en la iglesia donde Dios te fortalece. Es aquí en la iglesia donde usted se nutre. Es aquí en la iglesia donde usted aprende a crecer.
haga un ejemplo en esta mañana y busque una persona que se congregue nada más los domingos. Y ponga al lado una persona que venga los miércoles, los viernes y los domingos. Y verá cuál es el resultado. Una persona que viene semanalmente al templo es una persona que va a crecer desnutrida. ¿Usted ha visto a un niño desnutrido? ¿Cuántos han visto? Dicen por ahí los niños de África. ¿Quién le pone un periódico al vidrio del carro rojo que está allí? Ahí afuera. Amén. Necesito que alguien le coloque un vidrio, porque me molestan los ojos. Usted conoce a los niños de África, ¿verdad? Son niños desnutridos, flaquitos. Son niños que no tienen músculos. Son niños, aleluya, raquíticos. Pero usted conoce a los niños costeños. Un niño bien alimentado, musculoso, ¿verdad? Y usted ve que la diferencia. Hay cristianos. Los cristianos que vienen solamente una vez a la semana son cristianos raquíticos. Ay, ay, ay. El padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Es el otro carro, hermano. Es este que está acá. El de Pedro. El padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Compare usted una persona, aleluya, que venga una sola vez a la semana al templo. Y compárela con una persona que se congregue fielmente. ¿Cómo va a ser la reacción de una persona fiel en congregarse a una persona que viene eventualmente al templo? ¿Cómo va a ser? Totalmente diferente. En medio de la crisis, en medio de la prueba, la persona que se congrega fielmente va a permanecer firme. Pero como hay personas que vienen solamente una sola vez a la semana, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, es una persona que tambalea. E incluso hay muchos débiles que se van. ¿Por qué? Porque no le vieron la importancia a llegar a Betel. ¿Qué pasa cuando llegamos a Betel? ¿Qué fue a buscar Eliseo en Betel? En Betel te fortaleces. ¿Qué está haciendo usted hoy aquí? Usted se está fortaleciendo, usted se está alimentando, usted está creciendo espiritualmente, usted está contribuyendo al propósito de Dios en su vida. Amén. Alberto decía algo muy importante sobre el nuevo nacimiento. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y uno de los frutos que me dice a mí que una persona ha nacido de nuevo es el anhelo que tenga por la casa de Jehová. Cuando nosotros no éramos cristianos, nos gustaba estar en lugares del mundo, porque eso es normal en el mundo. Pero ya cuando ya comenzamos a caminar con el Señor, tu anhelo es estar donde Dios está. Dice la palabra que llegó el Señor Jesucristo a la región de Gadara y había en ese lugar un hombre que le llamaban el endemoniado gadareno. Y dice la palabra que dentro de ese hombre había una cantidad de espíritus inmundos, tantos, que la Biblia dice que había, cuando el Señor le preguntó ¿cómo te llamas? ¿Qué respondió aquel varón? Le dijo, Legión me llamo, porque había muchos dentro de él. ¿Y cuáles eran los lugares que visitaba este hombre lleno de demonios? ¿Qué dice la Biblia? Le gustaba andar en los sepulcros. Mire,
persona se va a dirigir a donde el espíritu que esté dentro de él le guíe. Escuche. Si dentro de una persona está el espíritu de alcoholismo, ¿a dónde le va a llevar? Por aquí, ¿a dónde le va a llevar? ¿A dónde va a llevar un espíritu de alcoholismo a una persona? Hable. A la cantina, por aquí. ¿A dónde? A la cantina. Porque es allí donde ese espíritu inmundo se sacia. Si una persona está llena del Espíritu Santo, ¿a dónde te va a llevar el Espíritu de Dios? ¿A dónde te va a llevar? A la casa de Dios. Si tú estás lleno del Espíritu de Dios, viene un miércoles y usted anhela estar en la casa de Dios, esa es la señal de que el Espíritu de Dios está haciendo algo en tu vida. Si viene el miércoles y usted está como si nada en su casa, sabiendo que hay servicio en el templo, pellízquese, porque no está bien. Si viene el viernes y usted sabe que hay servicio y usted le da lo mismo estar donde la suegra que estar donde la comadre, pellízquese, porque no está andando bien. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti y Él ha comenzado a hacer una obra en ti, viene el miércoles y a ti te pican los pies y tú estás viendo el reloj. Ya yo quiero que sean las 7, ya yo quiero que sean las 7, porque el Espíritu que está en ti te quiere llevar a encontrarte con tu Padre Celestial. Dice la palabra, hablando David: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti y si Dios ha comenzado a hacer una obra en ti, tu anhelo debe ser por la casa de Dios. ¿Qué venimos a hacer en Betel? ¿Qué pasó con Eliseo en Betel? Eliseo se fortaleció en Betel. ¿Por qué? Porque allí no terminó todo. En Betel, aleluya, recibió la fuerza para poder avanzar a Jericó. Mire, en Jericó se peleó una batalla. En Jericó, aleluya, peleamos la batalla a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Hay mucha gente que pierde la batalla porque hace la pelea con las armas humanas. Hermano mío, es necesario que estemos en Betel, en la casa de Dios, porque es allí donde Dios te va a dar instrucciones para que tú puedas librar tu batalla, para que puedas salir victorioso en medio de cualquier adversidad. Amén. Dice en el libro de Jeremías que Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Quién es el alfarero? Jehová de los ejércitos. Nosotros somos barro en sus manos. Él nos moldea, Él nos da forma. Venimos de un mundo que nos ha dejado viciados, y Dios nos tiene que desarmar para hacernos una nueva criatura. Amén. Pero para que esa nueva criatura se haga, yo tengo que ir ¿dónde? A la casa del alfarero. Dios le dijo a Jeremías, le dijo: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Gente que quiere que Dios le hable, gente que quiere que Dios le diga. Usted no va a encontrar la palabra de Dios hablando con la suegra.
ni con la vecina, ni con el vecino. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que venir a la casa de Dios. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. El miércoles tenemos un servicio en este lugar. Y la gente que sabe que tiene un propósito de Dios en su vida, aquí te esperamos. Porque esto es para gente de propósito. Gente que como Eliseo sabe qué es lo que quiere. Cuando yo me bauticé, yo le dije al pastor: pastor, yo me quiero bautizar, pero no me quiero quedar sentada en una silla. Yo quiero bautizarme y quiero servirle a Dios. Hay gente que viene aquí a la iglesia. Yo te digo en esta mañana, ¿cuál es tu propósito de estar en este lugar? Dios quiere gente que venga aquí con propósito. Amén. Gente que no venga solamente a sentarse, sino gente que sabe que Dios le ha llamado para cosas grandes. ¿Dónde están esas personas que saben que Dios les ha llamado para cosas grandes? Bendice el nombre de Dios en esta mañana. ¿Cuáles son los beneficios de congregarnos? Dice la palabra que estaba un profeta llamado, un sacerdote llamado Zacarías. Estaba en el templo. ¿Dónde estaba? En la casa de Dios, ¿verdad? Y dice que allí se le apareció el ángel, un ángel a la derecha del altar del incienso. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios. Hay gente que quiere que Dios le responda. Pero los miércoles, días de servicio, los viernes y hasta los domingos sacan cualquier excusa para no venir al templo de Jehová. Dice la palabra que el ángel se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y el ángel vino con la respuesta que Zacarías estaba esperando. Es que yo voy los domingos a la iglesia porque los domingos es que va más gente. ¿Qué sabes tú si el día que Dios tiene para responderte es el miércoles? ¿Qué sabes tú si la respuesta de Dios viene el viernes o en un ayuno? Si viene la respuesta el miércoles y no te encuentra, aleluya, la respuesta de Dios allí, perdiste. ¿Qué tal que ese día Zacarías hubiera dicho: no, hombre, yo mejor no voy al templo? ¿Para qué voy a ir yo allá? Si Dios no me ha respondido, Dios no ha respondido mi petición, mejor me quedo en la casa. Si Zacarías se hubiera quedado en la casa, se hubiera perdido la bendición por la cual había estado orando durante muchos años. Usted no sabe si el día de la respuesta de Dios es este miércoles. ¿Qué tal que este miércoles sea el día que dice el Señor: voy a enviarle la respuesta a mi siervo? Voy a enviarle la respuesta a mi sierva. ¿Te encontrará aquí la respuesta de Dios este miércoles? La respuesta de Dios se encuentra en el templo. Usted no tiene que andar buscando gente que le dé palabra de Jehová en cualquier parte. La respuesta, la palabra de Dios se encuentra aquí en el templo de Jehová. Vamos a ver este miércoles dónde te va a encontrar a ti la respuesta de Jehová. Este miércoles va a ser algo especial. Este miércoles, aleluya, este lugar se va a convertir. Ya no es solamente los domingos, los miércoles, los viernes, los ayunos, todo se va a hacer aquí en este lugar. Amén. Todo se va a hacer aquí en este lugar para la gloria del Señor. Vamos a el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aleluya.
Quiero decirle algo a la iglesia. La bendición más grande de un cristiano está en estar bajo la voluntad perfecta de Dios. Amén. La voluntad perfecta de Dios. Como esta botella de agua que tengo yo aquí. Está llena. Pero yo soy como el agua. Usted es como esta agua. La voluntad de Dios es como este envase. ¿Qué hace el envase? Protege el agua. ¿Está viendo? El envase es la voluntad de Dios. Usted y yo somos como el agua que está dentro de este envase. El envase es lo que protege el agua para que no se dañe, para que no se pierda, para que no se contamine. Pero ¿qué pasa? Si el agua se sale del envase, se pierde. Nosotros como cristianos, la fortaleza está en estar dentro de la voluntad de Dios. Esa es la fortaleza de nosotros. Y si la voluntad de Dios dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, quiere decir que si viene el miércoles y yo me quedo en la casa, estoy fuera de la voluntad de Dios. ¿Oyó? Y mira lo que dice segundo libro de Samuel, para que usted sepa qué pasa cuando alguien se sale de la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, ay, pero ¿qué me va a pasar a mí si dejo de ir a la iglesia un día? Mire lo que le pasó a David. ¿Quién era David? Un hombre de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que David había matado a muchos reyes. David mató a Goliat, había destronado a muchos reyes. Pero dice la palabra, mire, búsquelo allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? ¿Cuál era la voluntad de Dios en ese momento? David, dice la palabra, que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿David qué era? David era un rey. ¿Y dónde debía estar David? En la guerra. Pero David se confió, porque había venido de una gran victoria. De victoria en victoria, de gloria en gloria. Y David se confió. David dijo, hombre, pero si yo siempre estoy de guerra en guerra, y Jehová está conmigo, y Dios está conmigo, ¿y qué va a pasar con un día? Escuche, ¿qué va a pasar con un día que yo me quede aquí en el palacio? No va a pasar nada. Lo que no sabía David era que Dios le tenía, era que el enemigo le tenía preparada una tremenda caída con ese solo día. Escuche, con ese solo día que se quedó en el palacio. Cuando David se quedó en el palacio, en vez de ir a la guerra, inmediatamente se salió de la voluntad de Dios. La protección que había sobre él se quitó, quedó vulnerable. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, somos vulnerables para que el enemigo nos ataque. Somos vulnerables a los ataques del enemigo, y esto le pasó a David. ¿Qué le pasó? Se quedó en la casa, mandó a su ejército a la guerra, y resulta que cuando estaba en el palacio se le dio por asomarse a la terraza, al balcón, y encontró tremenda figura de mujer, porque el diablo sabe qué es lo que a ti te gusta. El diablo no se te va a presentar con cacho y rabo, pero sí se te va a presentar mostrándote lo que tú quieres, lo que a ti te
Y a David le gustaban las mujeres. Y el diablo sabía cómo le gustaban las mujeres a David. Y le llevó una al mismo palacio de su casa. Al mismo patio. Y allí estaba esta mujer, Betsabé. Mi pregunta: ¿qué hacía Betsabé bañándose en el patio de la casa de David? ¿Acaso en la casa de Betsabé no había agua? ¿Acaso estaba en racionamiento como algunos barrios de aquí de Santa Marta? Betsabé fue llevada por el mismo diablo a la casa, allí al patio del palacio, porque el diablo sabía que la protección de David, que lo que lo hacía victorioso, ya no estaba. Entienda, nosotros somos fuertes en la voluntad de Dios. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, somos vulnerables. Somos vulnerables. Hay gente que dice: ay, pero si yo soy líder, ¿qué va a pasar si yo me quedo hoy en la casa? ¿Cuántos días necesitó David? Uno solo. Uno solo. ¿Qué pasó? Vio a la mujer allí bañándose, y como la protección de Dios no estaba allí, a David se le levantó la carne y dijo: esa mujer me gusta, tráiganmela. Y como era el rey, todo el mundo tenía que obedecerle al rey. Después, listo, se la mandó para la casa. Y resulta que allá no quedó todo. Porque el diablo te prepara el escenario y te dice: nadie te va a ver. ¿Qué va a pasar si te tomas una sola cervecita para el calor? Tremendo calor que está haciendo aquí en Santa Marta. Una cervecita no te va a hacer nada. ¿Quién te va a ver aquí? Nadie te conoce. Siempre lo digo en los mensajes: una cerveza es una llave. Escuche, dice la palabra: un poquito de levadura leuda toda la masa. Una cerveza es una llave que abre una puerta, y luego que esa puerta esté abierta, ay Señor, que Dios tenga misericordia. David cometió su cuestión con Betsabé. Listo, se levantó, se bañó, se fue para su casa Betsabé y no ha pasado nada. Lo que no sabía David era que todos los actos tienen consecuencias. Y Betsabé salió embarazada. Tremenda consecuencia, ¿verdad? Mire, luego de esta situación vemos el declive de un rey. Por un solo momento, por un día que se salió de la voluntad de Dios. Luego se enteró que Betsabé estaba embarazada. Mandó a buscar al esposo que era parte del ejército que él tenía. El esposo fiel y responsable no quiso ir a dormir con su esposa. Lo emborrachó David y lo mandó a la guerra borracho. Lo mandó enfrente del ejército, es decir, lo mandó a matar. Mire hasta dónde termina el haberse salido de la voluntad de Dios. El esposo de Betsabé se muere en medio de la batalla. Y él dijo: listo, hasta aquí quedó todo. Pero lo que no sabía él era que Jehová lo estaba viendo. ¿Y sabe cuál fue la sentencia que Dios le dio a David? Le dijo: por esto que has hecho, nunca más se apartará la espada de tu casa. Y lo que tú hiciste en privado, yo haré que lo hagan contigo en público. Las mujeres, tus mujeres, serán dadas a otro hombre. Y así pasó. ¿Qué pasó? Un hijo de David se levantó a Absalón en contra de su papá. La espada nunca se apartó de la casa de David. Su propio hijo se levantó, murió
Hubo mucho derramamiento de sangre en medio de la casa de David. ¿Por qué? Por haberse salido de la voluntad de Dios un solo día. Hermano mío, usted no sabe de qué le libra a Dios cada vez que usted viene al templo. Usted no sabe de qué peligro lo guarda Dios estando usted en este lugar. No se confíe en decir, es que yo soy un líder, es que ¿qué va a pasar con que yo no vaya un día a la iglesia? A David, aleluya, David no necesitó ni una semana ni un mes, un solo día. David se convirtió en asesino y trajo para él y su familia una tremenda maldición por haberse salido de la voluntad de Dios. Hermano mío, si usted tiene la posibilidad de venir al templo los días que hay servicio, eso es bendición para usted. Eso es bendición para su familia. Eso es bendición para los que están alrededor suyo. Usted es el más beneficiado en hacerlo. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios? Somos vulnerables a la voluntad del enemigo. ¿Quién era David? David era un guerrero por excelencia. David no le temblaba las piernas. David, aleluya, había destruido a muchos gigantes. Pero ese día David se salió de la voluntad de Dios. Hermano mío, por ahí dice que el cristiano no debe darle papaya al enemigo. El enemigo está esperando un papayazo que usted le dé. Él está esperando una oportunidad. Y él sabe que mientras usted esté bajo la cobertura de Dios, él no puede hacer nada. Pero él va a olfatear cuando usted esté sin esa cobertura para tratar de dañarle. Y hay situaciones que pasan que producen consecuencias permanentes, como le pasó a David. Pero Dios en esta mañana quiere hablar al corazón de la iglesia. Dios no te ha llamado para que vengas solamente un día a la semana. Dios tiene un propósito grande contigo, hermano, hermana. Y Dios quiere que crezcas espiritualmente. Dios te llamó del mundo para que anuncies, aleluya, las virtudes de aquel que te trajo a este lugar. Pero para poder anunciar esas virtudes, tú tienes que prepararte, tienes que llenarte, tienes que capacitarte para que Dios te pueda usar de una manera poderosa. Dios está levantando en medio de este ministerio hombres y mujeres que van a transformar, que van a cambiar la historia de toda esta ciudad. Y Dios va a comenzar por tu casa, por tu familia. Pero para eso, hermano, necesitamos analizarnos en esta mañana. ¿Anhelas tú estar en la casa de...? No me responda. Esto es entre usted y Dios. ¿Anhela usted estar en la casa de Dios? Es que yo vengo los domingos porque los domingos es que nos pagan el pasaje y no tengo. Mire, quítese de la boca la palabra no tengo. Porque si algo hemos aprendido y algo que enseña la Biblia es que la palabra tiene poder. Lo que usted confiese con su boca, eso es lo que va a suceder. Si usted viene a la iglesia nada más cuando le pagan el pasaje porque usted dice no tengo, quiero decirle que nunca va a tener. Pero si Dios ve en ti el anhelo de buscarle los miércoles, los viernes, los días que Dios quiera traerte a este lugar, yo te aseguro que Jehová proveerá
todo lo que tú necesites. Si Dios necesita pasaje, Jehová te lo dará. Si tú necesitas, aleluya, dinero para estar en este lugar, Jehová proveerá todo lo que tú necesites. Aleluya. Hoy quiero orar por un grupo de personas especiales en medio de esta iglesia. Quiero orar por aquellas personas que son como Eliseo. Muchos verían a Eliseo como una persona atrevida. Hay gente que viene aquí a la iglesia y dicen: yo quiero trabajarle al Señor, pastora. Pastor, yo quiero trabajarle al Señor. Son gente osada, pero esa osadía se las da el anhelo que ellos tienen de servirle al Señor, porque ellos saben que Dios no los llamó para estar sentados en una silla. Hay gente que sabe que Dios no te llamó para estar sentado en una silla. La silla mata espiritualmente. Hay gente que la única manera que ellos tienen para estar vivos espiritualmente es estar activos. Y quiero decirte, Dios te necesita en esta mañana. Dios te necesita en esta mañana. Dios necesita un ejército en medio de este lugar. Hoy voy a orar por aquellas personas que digan como Eliseo: yo quiero alcanzar lo grande que Dios tiene para mí. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo le voy a pedir a los líderes que pasen aquí adelante.